Y bueno, en esta instancia les avisamos que está Rodrigo Lara en la sala uno, ¿sí? Por si se quieren pasar. Y vamos a presentar el último caso de la jornada con Gustavo Sous y Federico, compartiendo con nosotros las habilidades del futuro en un mundo de inteligencia artificial. Eh, y bueno, creo que están acá en la reunión con todos nosotros. Así que muchas gracias. Gracias por la presentación. Aprovecho para saludar a Fede, que hace tiempo ¿Cómo no. andás, Gus? Y puedo complementar su presentación dando fe con conocimiento de causa, que realmente ha sido sorprendente lo que han hecho, ha sido sumamente exitosa. Fede ha sido humilde, pero ha tenido enorme reconocimiento tanto dentro de Pella como de la empresa más grande, Delivery Hero. Así que felicitaciones a Fede y a todo el equipo. Es siempre un placer y un honor escuchar estas historias y sobre todo cuando uno tiene la suerte de conocerlas un poquito más de adentro. Genio, gracias, Gus. Así que Fede, seguimos en contacto y aprovechamos para introducir al tema que les venimos a conversar hoy con Fede Gabuti del equipo de Capability Building. Y déjenme comenzar con una pregunta. ¿Saben qué es lo que separa a los super rockstars de la gente talentosa? Se lo preguntaron una vez, porque en definitiva siempre buscamos producir eso. Y lo que ocurre es que estos super rockstars tienen una estructura, una metodología detrás que les permite ser consistentemente superiores. Hoy les queremos hablar de esas estructuras de pensamiento que tienen, de pensamiento crítico, esa metodología que utilizan y que tienen incorporada y que generalmente es el resultado de muchos años de trabajo y experiencia. Y lo que les vamos a compartir es cómo en Capability Building lo que hicimos fue estudiar esa capacidad y hackearla, de tal modo que podamos desarrollar esa capacidad en la gente y ayudarlos en 10 semanas a avanzar años en su desarrollo de carrera y materializándolo en impactos para el negocio. Así que, ¿les gustaría ver cómo es la metodología y cómo lo hacemos? Así que bueno, buenísimo. Entremos entonces al viaje que tenemos preparado para hoy y quédense con nosotros hasta el final, que tenemos una sorpresa y un regalo. Seguramente todos conocen la empresa Tesla y pocos saben que la empresa vale tanto como Honda, Toyota, Mercedes, BMW y Volkswagen, todas esas juntas. Lo que la gente no sabe o se olvida es que en 2019 estuvo solo meses de la quiebra. ¿Por qué? La cantidad de problemas con los que Elon Musk tenía que lidiar se multiplicaban más rápido que la fascinante aceleración de sus autos de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Problemas de cash flow, no tenía financiamiento, quemaban 200 millones de dólares por mes, la acción estaba cayendo, nadie los quería financiar, problemas de calidad, problemas de fabricación, problemas de producción, problemas de costo, aumento de los costos de fabricación, el talento se les iba de la empresa, caían las ventas, caía la imagen de Tesla, estaban haciéndole un juicio inclusive a Elon Musk, se eliminaba el incentivo fiscal a comprar autos eléctricos, la tormenta perfecta. Imaginen por un momento que ustedes son Elon Musk. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál es el punto de apalancamiento? Aquel que si logro resolverlo genera un turnaround y comienza a acomodar a todo lo demás. Esto es un juego que me gusta hacer mucho con los CEOs con los que trabajamos y es una práctica. Y ellos en el equipo, Elon Musk, con el IQ de 155, con el mejor equipo de ejecutivos e ingenieros, no lograban dar con la respuesta. Intentaron todo. Empujaron el desarrollo de nuevos productos, cerrar salones de venta, hacer una demo de manejo autónomo para promover el auto y la marca, convertir el Tesla en una empresa privada. No fue hasta que se dieron cuenta que la respuesta era producir baterías. La respuesta a los problemas era producir baterías. Ocurre que los autos ya estaban vendidos, tenían 400.000 órdenes, pero solo podían producir 5.000 autos por semana. Y la mayor restricción era que no tenían baterías. Y la respuesta fue armar la Gigafactory. Y a partir de ahí, el resto es historia. La acción creció de $35 a casi $500, más de 1000% en meses. Así que acá queremos hablar de por qué problem solving.
porque claramente es la capacidad que hay que entender, que nos permite entender el problema subyacente y actuar acertadamente. Es la misma metodología que aplican McKinsey, BCG o Bain, y es lo mismo que los grandes ejecutivos aprenden, pero les lleva años a ellos. Así que, Fede, ¿cómo podemos hacerlo nosotros diferente? ¿Te parece que les contemos? Dale, Gus, por supuesto. Vamos a ver un poco de la metodología y después pasamos ya al caso de Meli. ¿Qué hacemos en Capability Building? Nos juntamos con el C-Level, con los directores y nos arman equipos de alguna manera de trabajo, squads para resolver estos problemas como el que tenía Elon Musk en Tesla. Y si te parece, Gus, pasemos al siguiente y vayamos a entender un poquito qué es lo que trabajamos con estos equipos, qué es lo que hacemos durante 8 semanas y finalmente presentamos al C-Level después de tanto trabajo. Esta es la rueda de problem solving. Esto es lo que usabas vos, Gus, en McKinsey en tu momento y lo que usan las grandes consultoras para resolver problemas complejos. ¿Qué queremos hacerle? Un breve repaso de para qué sirve esta metodología y cómo le aplicamos el MELI. Y para eso le vamos a contar la historia de Williams y 1992, lo que le permitió a la escudería ganar el campeonato después de muchos años sin poder hacerlo. ¿Qué significa problem solving? Problem solving significa entender los problemas y pasar por estas etapas para llegar a la solución más efectiva y no a cualquiera o la que menos impactos tenga. En este caso, ¿qué pasó con Williams, la escudería en 1992? Lo primero que hicieron fue entender el problema. ¿Qué era lo que estaba fallando? Definirlo SMART, que todo el mundo conoce SMART, pero muy poco lo aplican. En este caso específico, significó darse cuenta que no era un problema del piloto, no era un problema de boxes, sino que el problema estaba en el auto. Su auto estaba corriendo más lento que las demás escuderías. Entonces, una vez que identificaron ese problema, pasaron a la siguiente etapa, que es estructural, es armar el árbol para entender todos los posibles componentes del problema. En esa divergencia encontraron que podía ser el motor, empezaron que podía ser la aerodinámica, que podían ser miles de componentes que tiene un vehículo. Sin embargo, ellos no hicieron como la mayoría de las personas y entendieron que tenían que enfocar particularmente en el auto, porque el 10X iba a estar ahí. Generalmente, como hizo Elon Musk con la Gigafactory, la gente pierde mucho tiempo en querer mejorar un poco el piloto, en querer mejorar un poco la velocidad de boxes, en hacer un poquito de todo sin enfocarse en el 10X. Y ahí estuvo la magia. Con la priorización, que es la tercera etapa, entendieron que la mayor oportunidad estaba en la suspensión del auto. Eso era lo que estaba más fallando. Y cuando hicieron los análisis, encontraron el eureka, el aha moment, de alguna manera, de Arquímedes, y dijeron, si implementamos una suspensión activa electrónica, vamos a mejorar 10x la velocidad del auto. Historia larga, hecha corta, si Gus pasa a explicar el caso de Meli. Lo hicieron y durante 2 años fueron los líderes indiscutidos del campeonato, hasta que el resto imitó y copió el avance tecnológico. Así que, Gus, habiendo contado brevemente la historia y de qué sirve la metodología, si te parece, pasemos al caso de Buenísimo. Meli y de Credits. Entonces, les quiero compartir ahora el caso de Credits, el Mercado Libre, pero queremos contarles con Fede primero la metodología y que vean que se puede aplicar absolutamente a cualquier ámbito, aún sin ser el experto en el ámbito en el que lo estás aplicando. En este caso, con Mercado Libre, hace 10 años que trabajamos con ellos acompañando equipos a desarrollar y aplicar la metodología. Veamos un ejemplo de cómo es una situación. Mercado Libre tiene distintas unidades de negocio. En este caso, les trajimos un ejemplo con la unidad de Mercado Credits. Para aquellos que no la conocen, es la unidad que hace préstamos de crédito, tanto a compradores como vendedores, para compras y ventas, pero también para otros usos. El problema que ellos encuentran es que estaban afectando la rentabilidad. La rentabilidad del producto estaba cayendo dramáticamente y esto estaba representando varios millones de dólares para ellos en impacto. El equipo tomó el tema y lo primero que hizo fue entrar a entender el diagnóstico y definir claramente el problema. Cuando empieza a analizar, lo que se da cuenta es que uno de los países tiene una incobrabilidad que estaba creciendo extremadamente en forma muy acelerada.
Y luego de testear varias hipótesis, a partir de ahí pudieron generar recomendaciones. Lo que sí pueden ver acá es, al aumentar la incobrabilidad, lo que estaba haciendo estaba afectando la deuda que había y esto afectaba el margen del producto y representaba varios millones de dólares. La primera iniciativa que ellos testearon, la hipótesis, fue que los tomadores de crédito cobran sueldos de manera semanal o quincenal principalmente. Y cuando les toca cumplir con pagos que tienen más de 15 días, tienen un peor comportamiento de pago. Fueron a la data con la hipótesis, no estuvieron buscando cientos de elementos de data para ver qué encontraban. No, fueron a la data con la hipótesis. Y ahí efectivamente pudieron validar y vieron que cuando el vencimiento del pago de la cuota es mayor a 15 días, el 23% incumplía. Sin embargo, cuando el pago era en menos de 15 días, solamente el 3% incumplía. Por lo tanto, cambiar la fecha de vencimiento del primer pago a menos de 15 días disminuía en 20 puntos porcentuales el incumplimiento. Y esto equivalía a varios millones de dólares. Así que ahí tuvieron su primera hipótesis y su validación y mostraron de qué manera esto reducía la deuda de incobrables y aumentaba el margen. La segunda hipótesis fue que en determinados montos pequeños, brindar un exceso de cuotas no era necesario para el usuario e incluso aumentaba drásticamente la incobrabilidad. Como se puede observar, hicieron un mapa de calor y construyeron la parte de los montos de cuotas, por un lado, y por otro lado, los montos de préstamos. Y donde está más rojo, se dieron cuenta que, guarda, ahí aumenta drásticamente la incobrabilidad. Y por otro lado, se dieron cuenta, no necesitamos darle más cuotas donde no lo piden o no lo necesitan, sobre todo en préstamos pequeños, lo que se traducía a una mejora del margen producción de deuda incobrable. Nuevamente, cuando combinaron estas dos hipótesis junto con otras que fueron testeando, trajeron a la mesa varios millones de dólares, estamos hablando de 9 cifras, en impacto real y tangible para el negocio. Impacto que ellos pudieron ver, estudiar y validar. ¿Por qué nos encanta esto y somos tan apasionados? Porque uno de los elementos más enriquecedores de este proceso, que llamamos Project Based Learning, es que las habilidades quedan en la empresa, no quedan en un consultor externo. En segundo lugar, la organización tiene plena capacidad de implementar el proyecto, porque la misma organización fue quien lo desarrolló. Y la mejor parte de todo es que aproximadamente el 25% de las oportunidades que se presentan al management logran capturarse y representan un repago muy por encima del 1000% de la inversión que se hizo en todo este proyecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos más de 10 años trabajando de esta manera. Al día de hoy, llevamos más de 400 proyectos y más de 700 millones de oportunidades. Podría venir acá y citarles varios de ellos. Muchos quizás no los podemos compartir, obviamente por confidencialidad. Al igual que la información que les pido disculpas del caso que tuvimos que sesgarla o modificar algunos elementos por resguardo. Pero tenemos estos 10 años y el placer de trabajar con una larga lista de empresas muy destacadas y reconocidas, tanto en Problem Solving como en una diversidad de temas. ¿Y por qué elegimos hablar desde Problem Solving y Critical Thinking? Porque cuando miramos al futuro, es claramente la habilidad más demandada y la que más nos diferencia en un mundo de inteligencia artificial. Comenzamos esta charla preguntándoles qué separa a los super rockstars de la gente talentosa. Así que quiero cerrar con otra pregunta. ¿Qué diferencia a un analista de un gerente, un director, un VP o un CEO? Todos nosotros, en cualquier rol o función, nos dedicamos a resolver problemas. La diferencia radica en la cantidad y complejidad de problemas que la gente más senior puede resolver con respecto a los demás. Tal cual, eso es lo que venimos a enseñar y lo cual nos apasiona tanto. Así que los invito a que vengan a ver el caso completo. Uno de los regalos que les queremos dar es la respuesta del caso de Tesla, cómo fue que aplicó Problem Solving y cuando quieran, felices de compartirles más materiales y mostrarles cómo es que lo hacemos. Fede, un placer compartir esta charla contigo, un placer con todas las personas. Si tienen alguna pregunta, felices de contestarles.
Ahí, María, el pensamiento crítico, efectivamente, así es. Luz Salvatierra, la actitud es fundamental y sobre todo cuando lo acompañamos de las habilidades que necesitan para sacarles el máximo provecho. Estando en tiempo, les agradecemos a todos la participación y nos estamos viendo. Muchas gracias, María. Cualquier duda, nos escriben, lo dejamos acá. Buenísimo, gente. hello@abilitybuild.com y nos pueden pedir tanto el caso completo en cómo lo aplicó Elon Musk como muchos otros casos. Perfecto, Gustavo, Federico. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Hasta luego. Suerte. Los invitamos a todos a que acompañen en la otra sala, ¿sí? Que va a estar Rodrigo Lara dando su conferencia. En este momento damos por concluida la sala número 2. Hasta luego.